Quería ser capaz de darle mucho más a mi iglesia, tanto dinero como tiempo. Tengo 2 niños y quería quedarme en casa con ellos. ¿Cuál es tu razón para considerar ser un consultor independiente de Ambit Energy? Bueno, sea lo que sea, tenemos muchas razones por las cuales tiene sentido. Por ejemplo, la historia de nuestra empresa. Desde que tuvieron su primera conversación en el 2006, los cofundadores de Ambit Energy, Jerry Thompson Jr. y Chris Chambliss, sabían que había una tremenda oportunidad con la desregulación de la energía. Todo lo que tenían que hacer era formar la empresa. When we opened our offices in downtown Dallas, we took down all the walls. We wanted the open space, and we wanted an open culture. The executives all sit right next to each other, so there's lots of open communications. At the same time, we put in some very inexpensive $19 folding tables. They're not very attractive, but we decided not to invest in fancy offices and elegant furniture. We wanted to focus all our resources into systems and people. Desde el comienzo, Jerry estableció una meta muy ambiciosa para su nueva empresa: ser el mejor y más respetado proveedor de energía al por menor en los Estados Unidos. We knew that whenever a consultant approached someone about becoming an Ambit customer consultant, they would be putting their reputations on the line, and they would be trusting that Ambit would deliver as promised, not just some of the time, but all of the time. And we wanted to be worthy of that trust. We wanted to make them proud of their association with Ambit. Ambos, como veteranos del auge de telecomunicaciones en los 90, los cofundadores de Ambit tienen años de experiencia empresarial de alto crecimiento. Como director ejecutivo, la experiencia de Jerry en finanzas y operaciones le ha proveído a la empresa un liderazgo firme. Su cofundador y director de mercadeo, Chris Chambliss, conduce los esfuerzos de la empresa en establecer una marca al por menor nacionalmente reconocida en la industria de la energía, al utilizar el poder de mercadeo de persona a persona. You know, people ask us all the time why we chose direct selling as our model for acquiring customers, and the truth is simple. Friends and family make better customers. You know, traditional advertising, especially in today's hyper-paced internet culture, just doesn't produce loyal customers. And direct selling can do that at a very attractive cost of acquisition. You know, our customers are people we know, love, and trust. They pay their bills on time, they stay loyal to the brand, and they even spread the word to others. Te preguntarás si todo esto ha funcionado. Bueno, en sus primeros 7 años, Ambit ha atraído a más de 1 millón de clientes satisfechos, mientras que han incrementado los ingresos anuales hasta más de $1,000 millones. Ese tipo de crecimiento no pasa desapercibido. En el 2010, Ambit Energy fue nombrada por la revista Inc. como la empresa privada de más rápido crecimiento en los Estados Unidos. Ambit también se ha ganado su puesto en la industria de ventas directas, nombrada en el 2012 por Direct Selling News Global 100 como una de las empresas de ventas directas más grande del mundo y el más grande proveedor de energía de ventas directas. I think it surprises people to hear us say that we could have grown faster, but it's true. We purposely controlled Ambit's growth to ensure that we're always building on a solid foundation of systems and people that will enable us to be a great company years into the future and not just a flash in the pan. One of the first decisions Chris and I made in the very beginning was to never sacrifice integrity for growth. As proud as we are of Ambit's success, we want to make certain that we continue to do it the right way. Lo que continúa alimentando a Ambit en el presente es esta dedicación para construir la empresa de la manera correcta, junto a la experiencia de ambos con negocios de rápido crecimiento. You know, business built on gimmicks, hype, and exaggeration is just not sustainable. Those are a weak foundation that will ultimately collapse. We think the only way to succeed is to work hard, do the right thing, and hold everyone, especially ourselves, to a high standard. I mean, it's harder, it's slower, but in the long run, it's always worth it.